Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Yaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Les damos una muy cálida bienvenida, tejedores de conciencia, aquí Marianne y Anita, en este nuevo episodio. Además, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la abuela Anita Montero Campion, es maestra de yoga y de historia ancestral de la náhuatl. Y bueno, además una gran amiga tuya, Marianne, ¿verdad? Bueno, sí, Anita y yo nos conocemos desde hace muchísimos años. Bueno, no crean que la invité porque es mi amiga, esto no se trata de invitar a las amigas. La invito porque verdaderamente es una mujer sabia, es una mujer que tiene no nada más mucho conocimiento, sino muchísima sabiduría en su corazón. Yo creo que Anita Montero Campion, para hacer la distinción entre una y otra, es una mujer que nos puede compartir muchísimo de todo su conocimiento, de toda su sabiduría. Y a mí me da muchísimo gusto que haya aceptado. Nosotras nos conocemos desde hace casi 40 años. Así que para mí hoy es un honor que esté con nosotras en este episodio. Anita Montero Campion, amiga querida del alma, hermana de vida, muy, muy bienvenida a nuestro episodio Tejidos de Conciencia. Buenos días, Madre Omes, igual te venimos a cantar, celebrando a la pareja que vive en el Omeyocán. Buenos días, mi niña linda, hija de mi corazón. Celebramos tu belleza, tu inocencia y tu candor. Buenos días, esposa, amante, flor, perfume y pasión. Celebramos tu coraje para conducir tu hogar. Buenos días, sublime madre, vientre, seno y corazón. Celebramos tu alimento, leche, sangre y amor. Buenos días, amada hermana, tú irradias inteligencia. Celebramos tu alegría, rostro sabio y fortaleza. Buenos días, Madre Omes, igual son mis flores para ti. Por ser tú la sabia abuela, mi origen y escuela. Anita, qué belleza de canto, cuánta dulzura y cuánta energía femenina hay en ese canto. Muchísimas gracias por poner ese canto Pues en tu Tlazo voz. Kamati, que quiere decir muchas gracias en nuestro idioma original, el náhuatl, que es un idioma de armonía. Exactamente. Muchas Tlazo gracias, Kamati. Tlaxcamati. Y a mí me gustaría muchísimo, Anita, que nos contaras, que nos platicaras acerca de la fuerza femenina, ¿no? Y de la energía femenina, de la mujer. Hace un momento, antes de empezar a grabar este episodio, platicábamos de lo importante que es estar unidas como mujeres y de cómo esta es una época de mujeres. Entonces, ¿por dónde te gustaría empezar a platicar? Porque sé que el tema es vasto, es mucho, pero venos platicando. Ya te tendremos en muchos otros episodios Con seguramente. esta canción que iniciamos, precisamente es algo que a mí me ayudó mucho como mujer para empezar a investigar por qué es que no se nos había dado un lugar a las mujeres, por qué es que las mujeres éramos de segunda y no de primera.
¿por qué es que las mujeres esto? ¿Por qué es que las mujeres lo otro? ¿Por qué decían que teníamos una bota encima, etcétera, etcétera? Y cuando nació todo el movimiento feminista, pues era pues un extremo, ¿verdad? Entonces, toda esta investigación, yo dije, tiene que haber algo en mis propias raíces culturales. Y por eso es que quiero comenzar por ello, porque antes de la invasión tenemos que recordar que venimos de una cultura que fue invadida hace 500 años y que además estamos cargando muchas de las emociones, de los traumas que se generaron en ese momento. Entonces, por eso es que comencé con esa canción, porque demuestra nuestra cosmovisión antes de la invasión. Entonces, para mí, ahora cuando yo vivo mi vida, la puedo ver muy clara de antes de la invasión, luego todo lo que fue la colonia y después la independencia. O sea, cómo es que las mujeres en el centro de México, no nada más hablo del centro de México porque de ahí soy, pero cómo es que las mujeres que hemos pasado por todas estas experiencias estamos renaciendo. Entonces, es muy importante saber que nosotros, como cultura, teníamos una cosmovisión especial. Eso se llamó la Toltecayo, o sea, la filosofía de nuestra cultura. Y en esta filosofía y en esta cosmovisión se captaba, se percibía una dualidad. Y esa dualidad es la palabra ometeo, que quiere decir dos energías sagradas. Y esa dualidad no es una en contraposición a otra, es una dualidad para consolidarse, para compenetrarse, para ayudarse, la energía masculina y la energía femenina. Entonces, si yo como mujer vivía antes de la invasión en una cultura donde la parte más sagrada de la creación se veía con esa equidad, obviamente que tenía que transmitirse a mi vida diaria. Entonces, en el idioma náhuatl hay 3 etapas, pero la más que a mí me llama mucho la atención es que con el náhuatl nuestros antepasados y antepasadas buscaban la elocuencia para que nuestra palabra fuera algo muy especial. Entonces, por eso es que utilizamos el náhuatl como referencia para saber cómo es que era el pensamiento de nuestras antepasadas. Entonces, cuando los mexicas, que son las personas originales de México, iniciaron una migración del norte, no se sabe exactamente de dónde, pero iniciaron una peregrinación, entonces ellos andaban buscando conectarse a un conocimiento que había estado ya desarrollado desde hacía miles de años. Esos miles de años tienen que ver con una tradición y una cultura original. Ustedes ya saben que en nuestro planeta tenemos varias culturas que son originales y algunas que están copiando constantemente a las culturas anteriores. Entonces, nuestra cultura de la náhuatl pertenece precisamente a una de esas culturas originales. Por eso es que es tan importante cómo es que ellos pensaban, cuál era su cosmovisión. ¿Cuáles son las otras culturas originales? El Egipto, la India, China, Mesopotamia, el Tihuatinsuyo, que es todo el cono sur de nuestro continente americano, y el Anáhuac. Entonces nosotros desarrollamos por miles de años un conocimiento, una visión de lo que era el cosmos, de lo que era la vida, de lo que era el desarrollo de los seres humanos, porque tenemos el reino mineral, reino vegetal y reino animal, y nosotros pertenecemos al reino animal. Entonces, ¿qué es lo que son los antepasados se aplicaron a desarrollar?
cómo es que todas esas cualidades animales de nosotros, que ahora nos llamamos seres humanos, cómo es que todas esas cualidades podían pulirse, desarrollarse, para que realmente pudiéramos llamarnos un ser con un corazón fuerte y un rostro ejemplar. Entonces, cuando uno penetra en estos conocimientos, te das tu cuenta cómo es que vivían nuestras antepasadas con toda esta percepción cósmica. Y entonces nos damos cuenta, por ejemplo, de que llegan los migrantes mexicas que vienen a poblar un nuevo lugar, porque así se los dice su calendario. Así se los dice sus matemáticas, eran científicos, caminan 260 años de norte a sur, mujeres y hombres, mujeres sabias que venían cargando el conocimiento en sus espaldas, hombres sabios. Pero pues si caminaron 260 años, quiere decir que fueron varias generaciones. Y entonces estudiaban astronómicamente dónde ubicarse para encontrar la mayor cantidad de energía solar. Y entonces en este caminar, pues por fin llegaron a un sitio especial y se dieron cuenta que ya estaba tomado por muchas otras gentes. Esto es todo lo que ahora se llama la Ciudad de México. Entonces, cuando llegan ellos, pues nadie les quiere dejar que lleguen, como ahora que no les permiten a los migrantes. No, ustedes no los necesitamos, queremos correrlos. ¿Qué cosa vienen a hacer aquí? Pues lo mismo pasó hace 260 años que ellos empezaron perdón, no hace 260 años, pero después de que ellos pasaron 260 años. Entonces ellos pues se esforzaron porque no venían nada más para ganar dinero, como ahora las migraciones, para poderse sostener. No, esa migración fue para obtener el conocimiento necesario para poder desarrollarse a alcanzar un ser humano, no quedarse en el nivel de animal. Entonces llegan a este lugar y para conectarse se hacen amigos de todos, les hacen favores, se vuelven muy hachas en la comida, en la agricultura, pero quieren el conocimiento ancestral que ya tenía 8,000 años antes de que ellos llegaran, alrededor del año 1100 y pico. Entonces, ¿cómo es que van a obtener el conocimiento? A través de seres humanos, porque no era la escritura, era una tradición oral. ¿Cómo van a hacer eso? Pues entonces se conectan con las familias herederas del conocimiento y entonces tenemos la asistencia de una mujer sabia que se llamó Ilancuey, la primera gobernante del área de México Tenochtitlan. Entonces, esta mujer, que su nombre lo dice, Ilancuey, quiere decir una falda de mujer sabia. Buscan en ese linaje de ella y está casada con un hombre que es su sobrino. Ese sobrino no estaba totalmente preparado para ser gobernante. Entonces, el Consejo de Sabios decide que como él no está totalmente preparado, lo van a seguir preparando porque tienen el conocimiento ancestral, pero ella va a ser la gobernante. Entonces ella gobierna por varios años y después, mientras él se está preparando, y después ya entra él, los dos estuvieron gobernando. Esto es muy importante porque el gobierno de las antepasadas y los antepasados no era, como se nos dice en la historia oficial, no era un imperio, nosotros no vivíamos en un imperio. Todo eso es la tradición europea. Entonces, todo eso es lo que estamos ahorita ya está saliendo todo esto a la luz y yo me trato de imaginar, caramba, si yo hubiera vivido en aquella época,
tal vez es lo que mi corazón me decía que yo necesitaba buscar en esta generación. ¿Cómo es que mis antepasadas se sentían? ¿Cómo se desarrollaban? ¿Cuál era el respeto que se generaba? La honestidad, la comunicación y más que nada, ¿cuál era la comunidad? Yo desde pequeñita empecé a buscar mi comunidad. Yo veía mi mundo y yo decía, yo no pertenezco a este mundo, yo no sé por qué llegué aquí, pero todo esto que yo veo es totalmente en contra de la vida que yo presiento. Entonces, qué felicidad para mí como mujer cuando después de muchísimos años de buscar algo, de repente encuentro que ya es el momento para que este conocimiento salga a la luz y que nosotras, las mujeres ahora modernas, empecemos a recobrar nuestra memoria ancestral. ¡Qué belleza, Lindo. Anita! Además, ahora que estamos tanto preguntándonos las mujeres también qué hacer con este modelo patriarcal con el que hemos crecido, muchas, ¿no? Todos. Y, y te escucho y te quería compartir. Yo vengo de una tradición judía, ¿no? Y estaba investigando antes de esta entrevista de a ver cuál ha sido el rol de la mujer en el judaísmo y viene totalmente de una cultura muy patriarcal. Si se habla de esta cosa de que estamos para complementarnos, ¿no? La energía masculina y femenina está para complementarnos y que somos parte de esas energías de dar y recibir que son necesarias. Ni una es, si quieres, mejor o peor que la otra. Y, y te quería preguntar si realmente no existía una mirada patriarcal en las culturas antiguas mexicas o cómo, si realmente tú sientes que había no sé si es igualdad la palabra porque no somos iguales, ¿no? Somos complementarios, pero no sé. Es muy interesante que hagas esa pregunta porque escuché que después de que salió todo el movimiento feminista, ahora existe un movimiento feminista en la diferencia. O sea, primero el movimiento feminista decía que teníamos que ser como los hombres. Entonces yo decía, bueno, pues qué chiste, entonces, ¿por qué soy mujer si tengo que ser como el hombre? O sea, era una confusión, ¿no? Entonces, después se empieza uno a dar cuenta que sí existe una diferencia y qué bueno, porque precisamente esa es la cosmovisión de mis antepasadas y yo he estado tan feliz de saber todo esto que empecé a hacer un estudio de más o menos qué generación sería yo ahora después de la invasión. Y me imagino que sería yo como la generación número 16 o 17. Y para mí fue muy importante esto, porque esa complementación, yo siempre la busqué que existiera entre mi mamá y mi papá. Mi mamá era una mujer muy libre, un espíritu libre, y la familia de mi papá era muy conservadora y siempre estuvieron en contra de ella. Y yo me recuerdo que mis primeros pasos como niña era de cómo podía yo armonizar a mi mamá y a mi papá. Y ahora que me doy cuenta es que todos vemos eso de pequeñitos, venimos ya tan inocentes, tan frescos del útero sagrado de nuestra madre, y vemos al padre y a la madre como esa dualidad, que es lo que hablábamos del ometeotl. Entonces, durante la época ancestral que tú preguntas, las antepasadas y antepasados, ellos veían la complementación, veían la diferencia entre Omecihual, que es la abuela, y Ometecutli, que es el abuelo primigenio, pero veían la complementación.
O sea, no podía existir la vida sin uno o sin el otro. Entonces, de acuerdo a los estudios, las investigaciones que estamos ahora realizando antes de la invasión, se dice que las mujeres tenían sus escuelas en donde ellas se desarrollaban, tenían sus canciones, tenían sus bailes, ellas estaban a cargo de sus tejidos, toda la sociedad se vestía con lo que ellas tejían, con lo que ellas cocinaban y con los seres que ellas daban a luz. Entonces, podemos nosotros estudiar todo esto y ver si es que encontramos eso que tú estás preguntando. Había, como digamos, un rinconcito ahí para que el patriarcado existiera. Porque si la filosofía, si la Toltecayotl que seguían la cosmovisión decía que existía la parte externa, que le llaman también masculina, o la parte interna. Como mujeres todo lo tenemos adentro. El hombre todo lo tiene afuera. Entonces, pero se necesita alguien que tenga algo afuera y alguien que tenga algo adentro para poder complementarse. Estamos hablando bruscamente de esto, pero lo pones a todos los demás niveles y resulta lo mismo. Yo tenía mucho miedo porque veía yo que tantas parejas en el mundo donde yo nací, disparejas, tantos divorcios, tantos problemas, en mis propios padres se peleaban tanto. Y decía yo, pero ¿para qué es esto? ¿Cómo es que se puede alcanzar una armonía? Entonces yo me esperé mucho tiempo para encontrar realmente una relación comprometida. Sí tenía yo relaciones, pero no comprometidas. Cuando yo decidí tener una relación comprometida, fue porque yo estaba meditando y yo estaba totalmente dedicada a un servicio para conectar a otros seres humanos con su espíritu, que no éramos nada más cuerpos, que éramos espíritus. Y cuando yo estaba en medio de todo ese trabajo intenso, hermoso, en una meditación escuché una voz sonora que me dijo, lo estás haciendo muy bien, pero ¿no crees que ya llegó el momento para que tú también puedas experimentar esa unión del yoga, esa congruencia masculina y femenina con una relación personal? Y yo me quedé pensando, pues a lo mejor es lo que ya estoy yo sintiendo, así como que algo me decía en mi corazoncito que yo necesitaba ya, pero no sabía yo qué hacer. Entonces fue cuando llegó un alumno de yoga y me empezó a hacer preguntas del universo y de la reencarnación. Y ese es ahora mi marido. Entonces, en el yoga existe toda una línea tántrica del conocimiento de la complementación masculino-femenino. Mi hija acaba de regresar ahora, ya ella ya tiene más de 40 años, a un peregrinaje en Bután, en la India, y la línea que ella sigue está liderada por una mujer sabia, su maestra, que los lleva a conocer todo lo que es este budismo tantra, también donde es la perfecta complementación masculino-femenino. Si vamos nosotros a las culturas originales de las que estamos hablando al principio de esta grabación, todas ellas en el Egipto, en la China, en la India, existe esa complementación sagrada que después se ve en la parte más material de la vida común y corriente de las personas de cada cultura. Es un poco larga la contestación a tu pregunta, perdón.
Yo creo que es bien interesante todo lo que nos estás diciendo y a lo mejor nos puede cuestionar o nos rompe la idea que hemos tenido, sobre todo con respecto a la cultura mexica, porque se ha dicho mucho y se ha escrito mucho que la cultura mexica era tremendamente patriarcal y que las mujeres estaban totalmente sometidas. Entonces es muy interesante cuando tú nos dices que hubo una gobernante mujer y que esa mujer gobernaba en equilibrio con el hombre. A mí me llama mucho la atención dos cosas aquí. Una es que las mujeres podían estar a cargo del gobierno, y también sé que había mujeres guerreras, ¿no? Que toda esta disciplina de ser guerrero no estaba nada más contenida en los hombres, sino que había mujeres guerreras también, porque nosotros pensamos o interpretamos que todas las actividades como tejer, bordar, hacer la comida, dar de comer, todo eso es muy femenino, es demasiado feminista, y entonces por mucho tiempo se encasillaron estas actividades a las mujeres y solo a las mujeres. Entonces, no hemos aprendido a dignificar estas actividades y bueno, ahora creo que tenemos hombres que, bueno, no creo, lo vemos, ¿no? Tenemos hombres tejedores, hombres que cocinan, también los hombres se han apropiado de estas actividades que aparentemente nada más estaban contenidas en las mujeres. Pero eso es ahora, ¿verdad? Pero lo que queremos es mirar eh, todas estas concepciones un poco, ¿cómo podría yo decir? Como con un sesgo. Hay un sesgo en la interpretación de la historia, sobre todo de la historia de México y de la historia prehispánica, en donde pareciera que las mujeres estaban sojuzgadas y que lo que sí teníamos era una cultura patriarcal, no una cultura de complementariedad, en donde el gobierno podía estar asumido por mujeres también y donde había también mujeres guerreras y seguramente también había hombres tejedores, ¿no? Yo he escuchado de otros maestros que incluso la homosexualidad no era penada, era aceptada, era comprendida, igual que en la cultura griega, ¿no? Como algo como mucho más natural. Entonces, me gustaría muchísimo que, yo creo que también el comentario o la pregunta de Anita también, de Anita Lobby, iba por ese lado. Y entonces, si nos pudieras platicar un poquito más de esto, cómo es que se veía, qué es lo que tú has investigado, porque tú eres una mujer que ha investigado sobre la historia de México, has leído una serie de libros que ahora están saliendo ya a la luz, que antes hay muchos investigadores nuevos que ya están dando una visión completamente diferente de la historia prehispánica, ¿no? Como que ya no estamos, antes todo era, si lo decía León Portilla estaba bien, si no, no lo decía León Portilla no estaba bien, y toda esa interpretación está muy sesgada. Entonces, ¿qué nos podrías compartir acerca de lo que tú has investigado, Bueno, Anita? qué preguntas tan buenas están ustedes llevando a cabo, muy, muy profundas. Bueno, es muy interesante para mí ver que cuando llegan los invasores, dos ramas podemos identificar. Una, los soldados, y la otra, los frailes. Los soldados querían apoderarse de tierras y del oro, de los minerales. Y los frailes no habían tenido éxito en Europa implantando su fe y se sintieron muy emocionados de poder venir a un mundo nuevo para salvar las almas. Si nosotros nos remontamos un poquito sobre la iglesia que vino a instaurarse
en el Anáhuac en esos momentos, vemos que remotamente ese, perdón, ese cristianismo fue antecedido por los romanos y ellos fueron antecedidos también por el Islam. Entonces, en todas estas vertientes religiosas fueron verdaderamente patriarcales. Entonces, viene una síntesis, una combinación de todas estas religiones patriarcales en la religión apostólica romana, que es la que llega con la invasión. Es obvio que las personas que escribieron nuestra historia, que ahora se llama oficial académica, tiene el sesgo y sexo patriarcal. Obviamente. Entonces, por eso es que es muy interesante cuando entra uno a los códices, cuando entra uno a todos los libros académicos, observar ese sesgo y entre líneas empezar a ver de qué se trata. Lo que a mí me parece muy valioso es que algunos de nuestros maestros tradicionales no se han limitado a la historia oficial, obviamente, por eso son tradicionales, sino que se van a la tradición oral. Entonces se van a buscar en el idioma, que es el náhuatl, cómo es que el pensamiento de las antepasadas y los antepasados se plasmó. Tenemos ahora cantos en náhuatl, tenemos poemas, tenemos libros completos de pinturas en donde podemos nosotros empezar a rescatar todo ese sesgo patriarcal. Es muy importante lo que acabas de decir en cuanto a mujeres guerreras, Mariana. Sí, había una multitud, es decir, era una diversidad de lo que las mujeres podían hacer antes de la invasión. Podían estar como guerreras y de hecho ahora se están trayendo a flote muchas de las mujeres que lograron unir muchos de los pueblos que se estaban peleando por medio de ser mujeres guerreras también. Tenemos sus nombres, tenemos sus libros pintados. O sea, lo único es que ahora sí necesitamos ponernos las pilas, como se dice, y meternos a estudiar profundamente y toma mucho tiempo, porque es como cuando uno anda limpiando los frijoles, ¿verdad? Para ponerlos a cocer. Hay que buscar los que están buenos, hay que dejar a un lado los que no sirven. Afortunadamente, existen ahora muchas mujeres estudiantes de maestros tradicionales que ahora están, por ejemplo, poniendo agendas les llaman, sí, anuales para que la mujer podamos ver dentro de esas agendas la historia ancestral de cada una de nosotras, de las guerreras, de las mujeres filósofas, de las mujeres matemáticas, de las mujeres científicas. O sea, todo el saber humano lo tienen tanto hombres como mujeres. La cosa es nada más desarrollarlo. ¿Y por qué no se había desarrollado antes por mujeres? Porque no se les permitía. ¿Y por qué no se les permitía? Porque había un caudal muy grande de personas de sexo masculino en el poder, en la autoridad. Pero son ciclos. El estudio de los ciclos es muy importante también para comprender y no tomar partido de mujeres en contra de hombres ni de hombres en contra de mujeres, porque así como ha habido patriarcado, también ha habido matriarcado. Pero entonces estamos nosotros entrando en un momento muy importante
de la historia de la humanidad, si lo enfocamos desde el punto de vista astrológico occidental, en donde en 1948 empezamos a entrar a una nueva era que se llama la era del Aquarius. Llegó un maestro tradicional en 1948 de Francia y llegó directamente a un pueblo maya a decir que ya era el momento del que el continente americano volviera a desarrollar, a sacar adelante y a la luz el desarrollo que había tenido desde hace miles y miles de años, como nuestras culturas ancestrales en el continente americano debían de desarrollarse. Entonces, estamos viviendo esos momentos. Estamos pasando de la era de Piscis a la era del Aquarius. La era de Piscis fue el creer, la fe ciega. Ahora estamos en la era de Acuarios y si ustedes ven en el calendario astrológico son dos líneas que simbolizan al Acuarios y las dos líneas se juntan, no se juntan, pero son paralelas. Son diferentes, pero son paralelas. Esa es la femenina y masculina. Entonces, en esta nueva era viene el conocimiento profundo de las cosas. De cualquier ángulo que lo queramos nosotros ver, teníamos otro maestro tradicional también que algunas de nosotras conocimos muy bien, Antonio Velasco, donde decía que la era que estamos viviendo es una era sagrada, pero está también pegadita en el ciclo a una era de las ovejas. O sea, todo se va, si los fulanos toman Coca-Cola, todos necesitamos tomar Coca-Cola. Si los fulanos hacen yoga, todos necesitamos hacer yoga. O sea, seguimos como ovejas una manada. Entonces la era de la manada está conjuntamente ya tocando la era sagrada. Por eso es que ahora muchos de nosotros como estudiantes de disciplinas espirituales vemos que hay como un smorgasbord de todas las disciplinas espirituales que se pueden ofrecer al ser humano, al conocimiento. Antes no existía eso, eran conocimientos ocultos, no se le daba a la gente. Ahora ya es nada más de escoger, hasta te puedes indigestar, porque si comes de todas al mismo tiempo, entonces dices tú, ay, ya hice yoga, ya hice tai chi, ya hice Los Ángeles, ya hice, o sea, agarras de todas y te viene una indigestión así horrible, ¿no? Pero ya tienes la capacidad de escoger. Antes no existía eso. Entonces, estamos nosotros viendo desde muchos puntos de vista, no nada más desde el punto de vista histórico, sino desde muchos puntos de vista, la oportunidad que tenemos en este momento las mujeres para nutrir nuestras capacidades de desarrollo, de conocimiento espiritual que incluye cuerpo, emoción y mente. Anita, me encantó lo que dijiste en tu búsqueda de armonía también y en tu búsqueda de cómo es que puedo, ¿no? ¿Cómo es que podría existir una pareja que sea armónica? ¿Qué es lo que crees que podríamos aprender las mujeres de hoy, de estas mujeres mexicas? ¿En qué podríamos, ¿no? Porque quizás hemos aprendido, algunas hemos crecido aprendiendo que hay que servir al hombre, o que siempre hay que ser muy buenas, o calladitas, como decías, ¿no? Veías a tu mamá era un espíritu libre, era súper criticada por una familia quizás más conservadora, más patriarcal. Y todas estas mujeres que hoy están en esa búsqueda de su autenticidad, o quizás de esta armonía que describes, ¿qué es lo que les recomendarías o qué prácticas o cómo podríamos inspirarnos en esta armonía de las mujeres mexicas? Bueno, pues es la pregunta de los 64,000 pesos, ¿verdad?
porque no hay solamente un camino, hay muchísimos caminos que nos van a llevar a eso. Yo lo que puedo dar es, pues, referir lo que a mí me ha dado resultado, que no quiere decir que es lo único que existe, pero que son oportunidades muy grandes. En primer lugar, reunirnos entre mujeres de una manera periódica, una vez a la semana, una vez al mes, lo que sea, y pedir guía todas juntas, abrir nuestros corazones. Se dice que los toltecas y las toltecas dialogaban con su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Abrir el corazón. No a una doctrina, no a una disciplina, no a un maestro o maestra, es a nuestro corazón. ¿Qué guía nos da nuestro corazón? Y entonces dialogar. Y entre todas, para mí, yo he hecho eso con círculos de mujeres. Y cuando comencé, no sabíamos qué hacer juntas. Decíamos, ¿pero qué vamos a hacer? ¿A estudiar un libro? ¿O qué vamos a hacer? ¿A estudiar fulano? No. Bueno, teníamos muchas cosas que podíamos estudiar, pero es ir a tu corazón, abrir tu corazón y recibir la guía. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hemos sido creados y no importa cómo crees que fuimos creados. Puedes tener este conocimiento de Ometeor o puedes tener otro conocimiento, pero el chiste es que ya estamos creados. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos descubrir esa llama, esa pequeña luz en nuestro corazón? Cualquier método, cualquier sistema, cualquier disciplina que te llame, ve por ahí, pero comienza con tu propio corazón y pregunta, ¿qué me llega en estos momentos? A nosotros nos llegó mucho conocimiento de esta manera. Así organizamos nuestro círculo de mujeres. Después empezamos a hacer peregrinajes a lugares sagrados y empezamos a dar, ofreciendo algo a los elementos de cada lugar, a la tierra, al aire, al fuego. Yo quiero dar muchas gracias a muchas de las reservaciones, no muchas, pero principalmente 2 de las reservaciones a las cuales me dieron acceso en el estado de California, a mi esposo y a esta servidora, donde nos enseñaron las capacidades que podemos nosotros lograr a través de los 4 elementos, conectándonos con la tierra, conectándonos con el fuego, conectándonos con el aire. La mujer en nuestras tradiciones ancestrales se dice que es como una pequeña madre tierra. Y entonces nosotras, cuando nos empezamos a desarrollar así, tenemos todas las capacidades que tiene la madre tierra. No nada más para nutrir, sino también para destruir. Tenemos todas esas capacidades y necesitamos conocerlas. Entonces es el estudio que han mantenido oralmente muchas de las reservaciones que se les llama el Camino Rojo y muchas de las tradiciones que vienen ahora de nuestras antepasadas en el Anáhuac. Pero lo primero es ir a nuestro corazón y pedir la guía porque nosotros tenemos ya la sabiduría. Y eso viene en todas las doctrinas, en todas, las ocultas, las no ocultas, las religiones, las no religiones. Y tenemos corazón, utilizarlo, dialogar con él. Qué belleza. Regresar al corazón. Anita, yo creo que también es bien importante algo que platicábamos hace unos momentos cuando hablábamos de la unión que necesita haber de las mujeres, ¿no? Ahora que decías reunirse en círculos de mujeres, pero no solo en los círculos de mujeres, sino
la unión femenina, la solidaridad femenina, porque también venimos de una etapa en donde la mujer también ha practicado la competencia, la rivalidad, los celos, la envidia, y entonces eh, hay, en lugar de crear o de generar la unión, se va generando una energía bien tóxica de destrucción o de aplastar a la otra, ¿no? Porque yo tengo que saber más que tú o yo tengo que poder más que tú. Y de repente hay grupos de mujeres que en lugar de ser este lugar de refugio confiable en donde tú puedes abrir el corazón, resulta que cuidado, porque el chisme se pone de a peso, ¿no? Y más bien cúbrete, protege tu corazón, no lo abras, no hables, porque lo que se diga puede ser muy peligroso, ahí salen muchos chismes, se forma un nido de víboras lleno de mujeres, ¿no? Yo me acuerdo de un chiste que circulaba así hace muchos años, en donde se veían que decía, ¿qué hubiera pasado si los Reyes Magos hubieran sido reinas magas? ¿No? Entonces, ¿qué hubiera pasado cuando llegaron a ver a la niña, ¿no? Que no era el niño Jesús, sino la niña Jesús, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Entonces una hubiera dicho, ¿te fijaste el mugrero en el que nació? ¡Guácala, qué horror! ¿No? Y la otra hubiera dicho, ay, a mí lo que no me gusta es que esas convivencias que hacen con los animales y con tanto, o sea, no, eso no puede estar ¿cómo puede ser que vivan de esa manera? Y la otra sale también criticando a las otras dos, ¿no? Y entonces, nosotras también, cuando tú decías, tenemos todo el poder para crear, pero tenemos todo el poder para destruir. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotras generar desde el corazón amoroso, desde la solidaridad entre nosotras? ¿Para qué? Para sentirnos incluidas, para saber que somos mujeres, o sea, no podemos estar unas en contra de las otras. Estamos además viviendo una etapa histórica en donde la mujer cada vez toma mucho más posición en lugares estratégicos de liderazgo, ¿no? Ya lo estamos viendo ahorita en México, por ejemplo, con una presidenta mujer. Hubiera sido maravilloso que en Estados Unidos quedara una presidenta mujer también, la verdad, pero bueno, desde mi perspectiva, pero no fue así. Entonces, vamos a esperar unos cuantos años más a ver si la conciencia del pueblo de los Estados Unidos evoluciona para poder tener a una mujer en el poder también. Pero vemos ya cabezas de líderes, de mujeres líderes dentro de la ciencia, dentro de la educación, dentro de la milicia incluso, de cómo van dando toda esta perspectiva. Profundamente yo pienso que es una era de mujer, sí nos toca mucho de la responsabilidad de la evolución planetaria a nosotras, justamente porque tenemos la fuerza de la creación y somos madres. Aunque no tengan hijos o no tengan hijos, somos madres y ejercemos el maternaje. Entonces, en esta capacidad de poder ejercer el maternaje, tenemos una capacidad extraordinaria para poner orden. Necesitamos poner orden a nuestra madre primordial, a la madre tierra, a la cual hemos dañado muchísimo. Entonces, claro que mucho de la responsabilidad en la evolución planetaria está en la conciencia femenina, y esto va para todas las mujeres y para todos los hombres que también que cada vez hay más hombres saliendo del patriarcado, tomando su propia conciencia femenina, ejerciendo maternaje también. No nada más el maternaje está en nosotras, también está en ellos. Tú tienes un ejemplo maravilloso de marido, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, no, los hombres de las generaciones de antes de los 50 o de antes de los 40, no pueden ser evolucionados, no pueden tener una conciencia femenina. Tu marido es un hombre de conciencia femenina, es un abuelo sabio, y cada vez hay más.
cada vez hay más. Yo podría decir, dentro de mi familia, yo también tengo la dicha y la fortuna de tener a mis hermanos con una conciencia femenina bastante desarrollada. Anita podrá hablar de sus hermanos también, como que cada vez hay más personas, cada vez más hombres que abren su conciencia femenina. Pero hablando entre mujeres, para las mujeres y por las mujeres, ¿cuál- en lugar de tenernos envidia y competencia, ¿verdad? Que podamos tenernos unión, solidaridad, amor y apoyo mutuo para hacer crecer aquello que queramos hacer crecer y evolucionar entre todas. Bueno, yo lo que puedo decir es mi propia experiencia en los círculos de mujeres. A partir de 1988, que yo empecé a ser parte de un círculo de mujeres y también a generar otros círculos de mujeres, inmediatamente nos dimos cuenta de lo que acabas tú de relatar, que sí, al principio pues era mucho beso y apapacho, y al ratito los codos empezaron a tocar a una de la derecha y a otra de la izquierda, y se empezaban a suscitar conflictos de todo tipo, color y sabor. Entonces, nosotros pedimos mucha guía para ver qué hacíamos con esto. Íbamos a correr a las mujeres que no nos gustaba porque estaban haciendo tal o cual cosa. O sea, ¿cuál era el punto, no? ¿A qué estamos aquí? Entonces, una de las cosas que empezamos a implementar es no tener miedo de traer a colación el conflicto, ponerlo en el centro y hablar sobre ello, porque nos dimos cuenta que un aspecto femenino es inmediatamente que no te gusta algo, o das la vuelta y te vas, o te quedas silencia, no dices nada, te lo tragas. Y eso genera todavía mayor confusión, mayor conflicto interno, y ese conflicto interno es lo que estás tú trayendo hacia afuera, proyectando hacia afuera. Entonces, teníamos miedo de poner ese conflicto al centro y platicar sobre eso y ver qué pensaban todas las personas. Claro que debe de haber un orden. Es muy importante mantenerse en orden. Aunque sea un círculo, aunque sea una reunión, tiene que haber respeto, tiene que haber orden y tiene la persona que está dispuesta a que se observe su sombra, porque todos tenemos una sombra, algo que no conocemos y que estamos proyectando y que en un círculo todas las demás mujeres empezamos a verlo y yo no lo veo. Entonces tengo que tener la apertura para que me lo digan y para que no se rompa la amistad o el respeto en ese momento. Eso ya de por sí es un trabajo de desarrollo muy fuerte, femenino, porque no estamos acostumbradas a eso. Entonces tenemos que poner a un lado los hábitos que ya venimos cargando y poner una apertura, volvemos al corazón. No entrarle a la victimización, porque todas las mujeres, muchas de las mujeres, me cuento entre ellas, nos educaron las telenovelas. Entonces, ¿cuáles son los personajes de las telenovelas? Primero, la víctima. Si no hay víctima, no hay telenovela. Luego, siempre hay una villana, una mala, ¿ok? Y luego está la salvadora. Entonces, podemos poner eso al centro y decir, ¿qué es lo que está surgiendo? ¿Cuáles de estos arquetipos están surgiendo? Los tres las tenemos cada una de nosotras. Y de ahí tomar un acuerdo de que se va a resolver. Estamos resolviendo el conflicto,
No nada más lo estamos trayendo a colación, a que se vea, a criticarlo, pero son trabajos sutiles y son trabajos que podemos lograr, muy sencillos, muy sencillos. No necesitamos demasiados conocimientos psicológicos. Con tal de que veas una telenovela, ahí ya tienes ese. Y todas las películas también que se salen, también son telenovelas. Y ahí tenemos los 3 personajes. Entonces, cuando tú puedes identificar qué personaje está saliendo en ese momento de ti, ayuda mucho. Y ser honestas con nosotros, pero eso nos los da nuestro corazón. Qué hermoso. Qué hermoso. Y además animarnos también a juntarnos entre las mujeres, como decía, sin necesidad de tener un maestro o de un tercero que te resuelva la vida. Y tanto que hablamos en este podcast de aprender a conectar con lo que todos tenemos adentro, con nuestra propia sabiduría, con nuestro propio corazón, con lo que venimos a dar también. Y entonces cuando nos reunimos todas juntas van a salir nuestras inseguridades también y nos vamos a sentir avergonzadas y no tiene nada de malo. Qué bueno que las estamos identificando para poderlas corregir, porque tenemos muchas facetas las mujeres ahora, muchas facetas. Y cuando tenemos un grupo en el cual nos sentimos conectadas y realmente empezamos a profundizar, es de gran ayuda, de mucha ayuda. Y personalmente, pues a partir de 1988, que comencé yo a participar en círculos, yo veo cómo se difundieron círculos de mujeres en todo el mundo. Todas las mujeres en una conciencia colectiva de todo el mundo empezamos a hacer círculos de mujeres. Algunos no eran de tipo espiritual, algunos eran de tipo de trabajo, otros eran para leer libros, otros eran para criticar a los hombres, o sea, de cualquier tipo de círculo que hayas hecho, pero las mujeres empezamos a despertar. Hubo un despertar femenino. Entonces sí, ahora, por ejemplo, en México, pues es obvio lo que está sucediendo. Y es obvio cuando yo me pongo en el YouTube a ver a la señora Claudia Sheinbaum al frente del ejército, al frente de la Armada de México, y ver a los generales poniéndose como militares a su servicio. Caramba, ¿qué estamos pensando? Tenemos un ejemplo increíble, increíble. Y que tiene las mañaneras todas las mañanas y está contestando preguntas que le hacen. Y es algo extraordinario ver todo eso, la armonía que ella crea. Pero sí, en los círculos y en el trabajo, pues es fuerte. El trabajo femenino ahora es muy poderoso y va a llegar muy fuerte a los corazones de muchas mujeres, de muchas mujeres. Y eso viene a equilibrar. Ahorita se necesita ese equilibrio urgentemente, el equilibrio que podemos generar cada una de nosotras. Y se multiplica cuando nos reunimos. Entonces, ya es algo sencillo. Podemos hacer ese equilibrio necesario. Y más que nada cuando ahora vemos que suceden cosas que muchas gentes no quisieran ver que sucedieran, en vez de estar enfocadas en eso, pues generemos, porque ya sabemos que tenemos la capacidad de crear. Entonces, generamos amor, generamos unidad, generamos belleza, generamos armonía, generamos luz. No hay nada en contra de eso. Es una constante danza entre la luz y la oscuridad. Entonces nosotros tenemos la capacidad de escoger una o la otra y generarlo. Y los que están generando una están muy activos y los que están generando otra están muy activos
Y esa es la vida, la constante danza de la vida. Sí, yo totalmente con lo que dices, Anita, y también me gustaría agregar que cuando tú hablas de la danza entre la oscuridad y la luz, em, para hacer esa luz de la que tú hablas, sí necesitamos ir a la oscuridad, ir a la sombra, para ver qué es lo que necesitamos trabajar, ¿no? Tener como toda la humildad y toda la sencillez de poder mirar en nuestro propio corazón cuáles son esas sombras con las que necesitamos develar, cuáles son las aristas que todavía hay o las heridas que todavía hay en nuestra historia para poderlas pasar hacia la luz, porque este trabajo de ir de la sombra a la luz, pues es un trabajo de conciencia, es un trabajo que requiere humildad, que requiere muchísimo amor y mucha compasión con uno mismo o con una misma, pero también es un trabajo de conciencia, ¿no? Que no es fácil, porque es un trabajo de compromiso también, de querer estar en la luz y ser luz para otros seres humanos, claro que sí. Entonces, hablábamos muy al principio de este programa, y aquí es donde quiero empezar a cerrar como la serpiente que se muerde la cola. Hablábamos al principio del programa de lo que pasó en la conquista, de cómo nosotros como mexica, y además me llamó mucho la atención que lo hablabas en presente, nosotras mexicas, nosotras mujeres mexicas, y me gusta que lo hables en presente porque históricamente pues esto pasó hace poquito más de 500 años, pero la conciencia colectiva está presente en la actualidad y tenemos células, aunque estemos ya todos mezcladitos con sangre europea o con sangre china o con sangre de donde sea, tenemos células, y si nacimos en México o nacimos en el continente americano, estamos embebidos en una conciencia colectiva que corresponde a esta energía. Entonces, hay, con la conquista viene una fragmentación absoluta entre la manera de vivir, la manera de ver el mundo y la manera de relacionarse con la vida que había antes de la conquista española y después vino la otra. Yo creo que la conquista española no fue nada más la muerte de tantas personas o la destrucción de una cultura. Estamos hablando de la fragmentación profunda de una manera de ver el mundo y de una manera de relacionarnos con el mundo, en donde es como, híjole, no sé, debió de haber sido muy, muy fuerte. Y esto es a lo que se le llama herida de conciencia, herida de conquista. La herida de conquista que está todavía presente en la actualidad y que es una herida que está presente, y por eso podemos hablarlo en presente y no en el pasado. Es una herida que todavía no está totalmente sanada y que tampoco está superada. Entonces, en esta herida de conquista, lo que estamos hablando me parece también fundamental, porque si nosotros nos vamos a trabajar en nuestra sombra individual y colectiva, ¿cuáles son? Porque estamos muy enfocados a trabajar en la sombra individual o sistémica, ¿no? Mis ancestros, sí, muy bien. Ahora la colectiva. La colectiva que está hablando de una herida de conquista. Y en esta herida de conquista necesitamos revisar qué sigo repitiendo, qué me sigue atorando, qué sigue estando atrapado en mí, en mi corazón, qué sigue sesgando mi manera de relacionarme con la vida, que me impide tomar mi propio poder y me impide volar como las águilas y ser completamente libre y auténtica. Entonces, si nosotros seguimos trayendo de manera individual esta información que esté guardada en el inconsciente o en la sombra para traerla a la luz y ser luz, de esta manera podemos sanar cada vez más la herida de conquista hasta que tengamos la creación de toda una nueva cultura.
porque no vamos a regresar a la época de los mexicas, eso ya pasó. Tampoco somos totalmente europeos ni occidentales, esa es otra cultura, tampoco somos orientales, pero estamos creando una nueva cultura. Y esta nueva cultura de este continente que está amalgamado con las células de todos nosotros es la nueva cultura. También me parece interesante y no quiero dejar pasar esto que me puso a pensar de tu conversación, en donde hablaste de las migraciones mexicas y las migraciones de la Ujú. actualidad. Estos dos datos me parecen muy importantes porque obedece también a ciclos históricos y a ciclos de la humanidad, en donde tuvimos las migraciones hace pues miles de años, venían de norte a sur, porque los mexicas y todas estas culturas, incluso las culturas bárbaras del continente, ¿no? Que eran tremendamente destructoras y que hacían sacrificios humanos y todas estas culturas bárbaras también venían de norte a sur. Y ahora las migraciones van de sur a norte. Estamos al revés. Entonces, creo que también está obedeciendo a un ciclo que engloba muchos años y que está abriéndonos a la posibilidad de poder tejer una nueva cultura, una nueva manera de relacionarnos con la vida y con el mundo desde la armonía, desde el equilibrio y desde la equidad, en donde pueda haber respeto, amor, solidaridad y conciencia colectiva. Pues muy hermosa recopilación de todo lo que hemos estado conversando, acabas de hacer, Marian. Muy hermosa recopilación, muchas gracias. Y sí, en realidad Muchas gracias tenemos a una ti. oportunidad muy grande en este momento en que mucho conocimiento está llegando a nosotras. Y estoy de acuerdo contigo. Para mí, el compromiso como mujer que yo tuve que hacer muy joven es muy importante. Si yo hago un compromiso para mi propósito de vida, si yo hago un compromiso, procurar no romperlo y dejar que ese mismo compromiso me guíe. Mi compromiso fue, yo estaba en los Estados Unidos como traductora de uno de mis maestros de yoga que no hablaba inglés y estábamos en Manhattan. Entonces yo me fui a un museo tibetano y entonces yo hice un compromiso con la divinidad para yo ser una persona dedicada a dar un servicio de conexión a través de una disciplina, yoga, para conectar a los seres humanos con su ser espiritual. Y ahora que tengo 82 años, sigo haciendo eso. Mi compromiso no lo he roto. Mi práctica, ahora en la mañana, hice mi práctica de yoga porque es lo que me mantiene ubicada, es lo que me mantiene congruente, es lo que me mantiene sana. De lo contrario, si yo no tengo compromiso, es difícil. Es bonito que mencionamos esto porque en muchas ocasiones en México se dice llamarada de petate. Una llamarada de petate. ¡Ay! Se emociona uno muchísimo. Voy a hacer yoga, voy a hacer tai chi, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y al mes siguiente ya. No, ya pasó, ya lo hice, ya estoy bien. No, necesitamos un trabajo fuerte de compromiso disciplinario. Entonces es muy importante tener eso en mente, el compromiso como mujeres para poder ser lo que verdaderamente somos. Muchas gracias por haber hecho esa recopilación tan hermosa. Qué belleza. Gracias a ti, Anita. Qué honor tenerte con nosotras. Muchas, muchas gracias. Mucho agradecimiento y tlazocamati de mi corazón a ustedes también. Muchas ¿Cómo gracias. es? ¿Claso Kamati? Tlazocamati, Claso Kamati. Lazo tlazocamati. Camati, con Claso T, Kamati. Y Lazo viene de la Camati. palabra tlazolteo, que es una correspondencia femenina
Tlazolteotl, que es la capacidad que tiene la tierra de hacer todo aquello que nosotros consideramos basura, ella lo transforma y se convierte en nutrición. Tlazolteotl. Entonces, de mi corazón, Tlazolteo, Tlazocamati. De mi corazón, en mi palabra, te doy todo mi amor. Qué bellísimo. Qué belleza, Anita. Tlazocamati para Tlazocamati. ti y también Tlazocamati para todas las personas que nos escuchan y que pueden recibir tus palabras, tus consejos con amor. Así es. Muchas gracias por Abrazo. haber aceptado. Es un placer tenerte acá. Muchas gracias.